subasta de bienes muebles cerca de 16 millones de dólares. Hoy, 31 de enero, se va a realizar la primera subasta de bienes muebles incautados de la Secretaría. Van a ser 10 vehículos de las provincias de Pichincha, Guayas y Santo Domingo, y por primera vez 5 barcos incautados que están en la rada de San Cristóbal desde hace más de 5 años. Quiero recordarles que nosotros vendimos 3 barcos incautados en diciembre 29, apenas 2 meses y medio después de haberlos procesado la policía por delitos de narcotráfico. En fin, entonces estos bienes incautados, los bienes muebles se pueden vender, pero los bienes inmuebles no se pueden vender, como lo establece la ley de extinción de dominio, y estos bienes inmuebles se entregan para el alquiler o para el uso de instituciones nobles como la policía y la Fuerza Armada. Y por último tenemos los bienes transitorios, que tenemos un orden de unos 500 millones de dólares, cerca de 4.500 bienes inmuebles, y esto siempre está variando cada mes. Estos son los bienes inmuebles que hemos estado vendiendo en el transcurso del año 2021, cerca de 700 bienes en total, y se vendieron 16 millones de dólares. ¿Qué va a hacer para el año 2022, me dice usted? Y es duplicar la cifra. Esa es la meta, duplicar a cerca de 32 millones de dólares. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr con una subasta de bienes cada mes, en especial los bienes inmuebles, es decir, cada fin de mes, el último día hábil de mes, CETEGIS Inmobiliar va a tener subastas. Y hoy estamos cumpliendo en el gobierno del encuentro y estamos haciendo la subasta de bienes muebles, que suma aproximadamente, la de hoy día son 116 mil dólares, cerca de 64 mil dólares en los 5 barcos y cerca de 40 mil dólares en los 10 vehículos que estamos vendiendo. Luego de escuchar este marco referencial, y para dar paso a mis compañeros, si hay legislación, tenemos leyes que permitan, porque le escuchaba, por ejemplo, en esto de que hay un caso de estos barcos que apenas 2 meses después pudieron ponerlo en venta. De manera general, ¿hay el marco legal respectivo, el marco regulatorio, como para hacer ágil esa venta? Porque a veces uno se topa con... veía este fin de semana, ¿no?, de que hay empresas del Estado que desaparecen y todavía vemos pudriéndose o las dependencias, los edificios y los vehículos. Y uno dice, ¿cómo el país puede a veces quejarse de recursos y tenemos este tipo de problemas? Yo sé que esto no tiene que ver nada porque es otro tema, la desaparición de entidades del sector público, no tiene que ver con lo suyo, pero lo ponía como ejemplo, ¿no? No, por supuesto, hay la normativa y el marco legal es nuestro reglamento de enajenación. El reglamento de enajenación nos permite a nosotros, a través de las subastas inversas ascendentes, de poder subastar los bienes muebles e inmuebles. La ciudadanía va a poder conocer hoy a través de las redes sociales, y desde el año pasado, desde que ingresamos en el mes de junio, nosotros hacemos las subastas públicas vía Facebook Live y están publicadas en todas nuestras redes. Lo de los barcos específicamente, para que ustedes conozcan, se incautaron 9 barcos las últimas 2 semanas de octubre. La policía los entregó, digamos, el feriado que inicia el 1 de noviembre. Estos 9 barcos estaban aprovisionando tráfico ilegal de combustible, tráfico de estupefacientes. Y entonces, de esos 9 barcos, imagínense, pusimos a la subasta los 9. Logramos vender 3. Uno, entiendo que no se pudo vender por unas circunstancias medias raras, y los otros 5 barcos pusieron medidas cautelares que nos impidieron vender. Pero así actuamos, es la primera vez que en 2 meses y medio de los barcos. Y el otro ejemplo es los barcos que estamos subastando hoy día. Estos fueron por pesca ilegal hace siquiera 4 o 5 años. Y los estamos sacando a la venta por fin en Galápagos para que no creen conflicto con el medio ambiente. Ok, son las 8:17, estamos conversando con el secretario técnico de Inmobiliaria, Fernando Villasís. Verónica Landeta, con otras inquietudes. Sí, me gustaría que precise, ¿son los bienes muebles o inmuebles los que no se pueden definitivamente? Los bienes inmuebles, incautados, sí. Son los que no se pueden... Así es, que no se pueden vender mientras no exista la transferencia de dominio. En mi administración, en el feriado de octubre, incautamos con la unidad de delitos financieros una casa aquí en Urdesa. Ok.
y eso es un bien, eso es por lavado de activos. Y ese bien actualmente, la misma unidad policial se los hemos cedido en convenio de uso. Tenemos cerca de 50 bienes inmuebles a nivel nacional en convenio de uso con la policía y las Fuerzas Armadas. Eso. ¿Qué le falta a Inmobiliar para poder, obviamente, pues hacer su tarea más ágil? ¿En qué sentido? Por ejemplo, veo que manejan muchas edificaciones que en definitiva usted mismo dice se dan en arriendo, comodato o alquiler al mismo Estado. O sea, ¿cómo hacerlo más ágil? ¿Cómo hacer para que ustedes, una empresa como es Inmobiliar, pues no tengan ahí acumulados un sinnúmero de bienes que definitivamente a veces no tienen o no terminan dando un buen uso, ¿no? Bien, justamente Inmobiliar es la institución que administra, gestiona, maneja todos los que son los bienes muebles e inmuebles del sector público. Y gracias a eso tenemos una ventaja que es el reglamento de enajenación. Nosotros, a diferencia de las otras instituciones del Estado que utilizan el reglamento de buen uso de bienes de la Contraloría, nosotros podemos subastar todos estos bienes muebles, en especial los transitorios. Por ejemplo, les doy una primicia, esperamos máximo en el mes de marzo, el último día hábil de marzo, vender el edificio Macro, que está siendo ya desocupado, o Macro Joaquín Gallegos Lara, conocido, que está aquí cerca de nosotros, frente al Policentro. Ese edificio de cerca de 15 pisos tiene un avalúo catastral de cerca de 14 millones y un avalúo comercial de cerca de 23. O sea, ya hay un comprador privado. No, recién vamos a hacer la propuesta de la subasta, que espero saldrá en el mes de marzo, y apenas fue desocupado al diciembre. Todavía hay 2 instituciones que estarán desocupando durante el mes de febrero, por eso no lo hacemos, pero ese es uno de los ejemplos. ¿Dónde están las instituciones, las 14 que estaban ahí con cerca de 700 personas reubicadas en otros edificios como el gobierno zonal, Samanes, etcétera, justamente para vender? Eso como ejemplo. E ir despojándose, ¿no?, de estas edificaciones, ¿no? Y también, obviamente, pues esos recursos van directo. Bien que lo mencionas, gracias por la pregunta. Los recursos van a la cuenta única del Tesoro. A la cuenta, nosotros no disponemos un centavo. A nosotros el Ministerio de Economía y Finanzas nos entrega un presupuesto anual que este año está en el orden de 37.6 millones y toda venta va presupuesto a la cuenta única del Tesoro. Ahora, como lo mencionó el señor presidente, toda la venta de los activos, como es caso del Banco del Pacífico, y todos los bienes muebles e inmuebles de CETEGIS o Inmobiliar, van a pasar a ser parte de un fideicomiso de cuyos intereses va a poder nutrirse el presupuesto de la Secretaría Técnica de Ecuador Crece sin desnutrición infantil. Bueno, o sea, van a hacer ese fideicomiso, o sea, para blindar los recursos. Bueno. Así es, el capital se mantiene y de los intereses se tiene que financiar el presupuesto de esta Secretaría. Señor Villasís, antes de darle el paso a Lucía Jaramillo, la semana pasada aquí planteábamos el tema de cómo hacer más eficiente, por ejemplo, la administración del Parque Samanes. Cómo definitivamente mantener esa buena obra que se hizo, por ejemplo, para poder dar, a lo mejor, nosotros planteamos aquí en concesión ciertas áreas que definitivamente pueden solventar, obviamente, pues la operación o la operatividad y el mantenimiento de lo que es el Parque Samanes. Bien, gracias por tocar el tema del Parque Samanes. Es el parque más grande del país desde el punto de vista de infraestructura. Tenemos también el Parque Nueva Loja en Sucumbíos, el Parque Zoilo Ugarte en Machala, Parque Guápulo en Quito. Nosotros absorbimos a la ex empresa pública de parques y por eso es la administración. Y aunque no es sencillo, ese Parque Samanes sigue siendo visitado por la ciudadanía, especialmente los viernes, sábado y domingo es la gran afluencia. Ya tenemos datos exactos de la cantidad de gente que ingresa. Antes solo estimaban, y aunque la administración no es nada fácil, lo mantenemos. Es un parque realmente inmenso. Solo la parte de la Francisco Orellana hasta la Narcisa de Jesús son cerca de 102 hectáreas, pero el bosque protector donde está definido son 850 hectáreas. El Parque Samanes están equipos de fútbol entrenando, niños, adolescentes, de forma gratuita ellos.
los equipos como Barcelona, Emelec y Guayaquil City tienen que conversar con nosotros sobre el tema de cómo manejar la situación actual en función de los convenios que tienen. Ahí está el estadio Jacinta Sandiford, el estadio Chucho Benítez, y las canchas, si ustedes pueden ver, la mejor realidad es visitarlo. Ojalá tuviera la posibilidad de que alguien nos preste un dron para hacer unas tomas aéreas, y sería interesante que vean la magnitud del parque. Ahora, proyectos a futuro, sí, estamos en conversaciones con Carlos Mansur. Ellos tienen un acuerdo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el vicepresidente. Ellos tienen un convenio firmado el 21 de mayo del año pasado, en donde existe la posibilidad de entregarles 16 hectáreas para un proyecto en donde tienen el apoyo de la FIFA. Entonces, vamos a ver cómo sale esto adelante. Tenemos también a la Federación Ecuatoriana de Softball interesada en ubicar 2 canchas, y a la Federación Ecuatoriana de Golf en querer hacer también una cancha de 9 hoyos. Fernando, ¿cómo le va? Lucía Jaramillo le saluda. Quiero saber qué ha pasado con el avión presidencial Legacy. ¿Ya se vendió? ¿No se vendió? Recordemos que esto fue transferido a Inmobiliar, y fue una propuesta pues del presidente Guillermo Lasso en campaña, donde dijo que se iba a vender este avión. Este avión fue, recordemos todos, adquirido en el 2008 por el expresidente Rafael Correa en un costo aproximado de $28 millones. Bien, gracias por la inquietud sobre el avión. Ese decreto se firmó, si no me equivoco, el 5 de enero, se publicó en el registro oficial el 17 de enero y nos dieron 6 meses, es decir, hasta el 17 de julio, para poder vender ese avión. ¿Cuál es el proceso? Primero es la transferencia de dominio que nos va a entregar las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, de la propiedad del avión, y eso se debe instrumentar a partir del 17 de enero en 2 meses. Nosotros ya hemos tenido reuniones con el general de la FAE y sus integrantes para hacer el proceso. Tenemos ya toda la información, la foto del avión, la matrícula, datos básicos. Es un avión Embraer del 2008 de 13 pasajeros y con 4.100 horas de vuelo. Entonces, una vez que recibimos la transferencia del dominio de este avión, procedemos con la Dirección de Aviación Civil a cambiar la matrícula, a hacerla más operativa a nivel internacional, porque con la matrícula que está, que es pertenece al Estado, solo se podría vender a la fábrica Embraer o a gobiernos extranjeros. Al hacer la matrícula libre a nivel aeronáutico, a nivel internacional, los podemos vender, y el objetivo es venderlo en el continente americano. Estados Unidos, México son potenciales. Tenemos ya 4 interesados que nos han hecho llegar solicitudes por el tema del avión. ¿Del extranjero o aquí del país? Una compañía del extranjero, me parece que 2 locales más. Estamos contactando a la fábrica Embraer porque aparentemente ellos también les interesaría el avión. Es desde el 2008. El estado del avión, el mantenimiento lo realiza igual, lo continúa haciendo las Fuerzas Armadas, me imagino. Muy buena, no? Sí. Primero ese avión se hizo un overhaul y llegó en diciembre 31 de este año. Ellos tienen en el Corporate Maintenance de la compañía Embraer, ellos tienen al día la actividad del avión. El avión está guardado en el hangar junto a al avión de Petroecuador, y como lo dice el decreto, está el mantenimiento y el seguro a cargo de la FAE, y la administración ante una posible necesidad por mantenimiento o ocupación del otro avión presidencial, el Falcon, es la Secretaría de Administración Pública la que tiene que decidir si ese avión se mueve o no, pero el avión como está no necesita moverse. Técnicamente solo prenden los motores y mover el avión, pero si es que hay que hacer otro tipo de mantenimiento como de vuelo, sí tienen que despegar y aterrizar. Y me imagino que es el mismo proceso. Una vez vendido el avión, ese dinero se va a dar caja del Estado. Sí, a la cuenta única del Tesoro. Ministerio de Economía y Finanzas es la que vende, y la parte comercial es importante porque no vamos a esperar hasta el 17 de julio. Nos hemos puesto una meta, Dios mediante, de venderlo antes del 24 de mayo y el cumplimiento de 1 año del gobierno, y lo podemos hacer a través de la reforma de nuestro reglamento de enajenación.
Fernando, qué gusto tenerte aquí. Igual, Era una entrevista ya debida hace algún tiempo. Pregunto, el mantenimiento de todos estos bienes, porque para mantenerlos en posibilidades de venta demanda tener una administración de mantenimiento para que no se deterioren y por supuesto no valgan menos de lo que los recibieron. ¿Quién la hace? ¿Cómo la hacen? ¿Cómo la contratan? Y debe costar un ojo de la cara. Bien, por suerte los bienes inmuebles, terrenos se cuidan solos. Sin embargo, hemos tenido conflicto de invasiones. Hay cerca de lo que entiendo 40 invasiones que la estamos manejando con la Secretaría de Asentamientos Humanos y de forma personal también con las empresas privadas que han ganado la subasta. Por ejemplo, acá en la vía San Morondó por el PAN se subastó hace algunos años a una empresa y ganó la adjudicación de estos terrenos que fueron desalojados, eran terrenos invadidos para agricultura de ciclo corto y fueron desalojados por la policía el viernes, me parece, 21 de enero. Así que siempre tenemos la colaboración de la policía. El resto de bienes, si bien es cierto, los bienes inmuebles, tipo departamentos, son los que generan un consumo y una alícuota de mantenimiento que lo que tratamos siempre es de alquilarlos de forma inmediata o entregarlos a las instituciones públicas. Cabe recordar, nosotros no cobramos alquileres. Nosotros cuando le damos convenio de uso solo a las instituciones públicas, se cobra por seguridad, mantenimiento, digamos, de limpieza, agua, luz. Es un comodato. O ellos hacen un comodato y ellos se encargan de pagar todo. Pero cuando participan en edificios como por ejemplo las plataformas financiera y social, entonces tienen que pagar esas alícuotas de mantenimiento. Pero parte de nuestro presupuesto es justamente para mantener esa cantidad infinita de bienes que están y que siguen llegando, pero que por suerte se están vendiendo. Cortado a fin de año, cifras gruesas, ¿cuánto hay en bienes susceptibles de venta? Ya, por eso les decía, diferenciando los tres tipos de bienes que administramos, que son los incautados, los permanentes, y aquí vienen los transitorios, que son los que sí se pueden vender. Estamos hablando de cerca de $500 millones en 4.500. ¿Se pueden hacer paquetes y titularizarlos? Esa es una idea buena que nuestra, digamos, contraparte en Colombia en un curso nos sugirió, y sí, definitivamente es poner. Hasta ahora no lo hemos hecho, hemos vendido bienes inmuebles que parten de la bolsa catastral, la ley lo establece, no se puede vender $1 menos, y hemos tenido bienes el año pasado en la quinta subasta, un bien inmueble en la Tanca Marengo de $450,000, el interés de los participantes lo llevó a casi $1 millón, $1,000 menos que $1 millón, y se vendió en eso. Entonces es realmente el mercado el que determina en una subasta cuánto es. Sí, el tema es que se venden a una velocidad que no se compadece con el monto que hay, Fernando, y lo entiendo por la rigidez de la ley y las limitaciones que la misma ley te pone, pero deberían haber unas modificaciones y tener gente honesta, por supuesto, al mando, para que el momento que haya una oferta, el verbo es deshacerse de esos bienes y que esa plata sea recibida por el Estado, ¿no? Eduardo. Lo escucho, Fernando Villasís, y a mis compañeros. Buenos días a la audiencia y a la ciberaudiencia, a la audiencia que nos ve. Conversando con Fernando Villasís, él es el principal de Inmobiliar. Cada vez que usted lo veo, ¿no? Avanza como estos barcos, le ponen una acción de protección. Es legal, pero también es triquiñoso, ¿no? Es querer sencillamente entorpecer y ver qué hacen para que no se vendan y seguir haciendo alguna cosa. ¿Están trabajando en el tema legal? Bien, solo se da con el caso de los bienes muebles incautados. Es la primera vez que se venden bienes, embarcaciones que son de gran magnitud. Ahora son 5 en Galápagos que les ocasionan daño al medio ambiente. Una de esas empezó a hundirse gracias a la cooperación interinstitucional con la alcaldía, la Marina, el Parque Nacional Galápagos, el Ministerio de Ambiente logró llevarse a la costa, digamos, esa embarcación. Pero solo pasa con esos bienes muebles, o sea, los autos no sucede, okay. Solo con las embarcaciones. Y con los autos, cuando se vende el bien mueble, eso no pasa a la cuenta única del Tesoro, eso pasa a una cuenta
provisional de la Secretaría, en donde una vez que tenemos la orden de un juez para restituir, nosotros restituimos el valor. Pero si se pierde el juicio, el involucrado, pues ahí sí pasa la cuenta única del Tesoro. Nos ha tocado restituir casas, terrenos y valores. Eso es a diario. Muy bien. Eso de un lado. De otro, lo escucho también hablar respecto a algunos bienes que han tenido, por ejemplo, este de la Carlos Julio Arosemena, que tenía un valor de 450.000 y lo subastaron en el doble, ¿no? La Juan Tancamarengo. La Juan Tancamarengo, sí. Perdón, sí, la Juan Tancamarengo. O sea, quiere decir que hay réditos si se trabaja bien con honradez y con inteligencia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Uno de los mejores ejemplos va a ser, hay bienes inmuebles especiales, llámenlo bien apetecidos por el inversionista, claro. carne. Sí, porque también sí. Entonces, de esos bienes inmuebles tenemos este edificio Joaquín Gallegos Lara, conocido como Macro, que es la joya de la corona. Si es que ustedes se dan cuenta, el Policentro es el nuevo centro comercial, y lo más importante es que todas las instituciones públicas fueron reubicadas, es decir, que había un espacio en exceso que lo existe. Tenemos otros lugares vacíos, por ejemplo, el edificio que antiguamente ocupaba el CNT en La Carzota, el edificio Plata. Sí. De ahí tenemos el avión Legacy, ¿no? El seguro de ese avión posiblemente esté en 8,5 millones. Ese avión nuevo vale 23. Un avión tiene una vida útil de 30 años, apenas tiene 13 años el avión, y 4.100 horas de vuelo. Y lo otro es en Quito, también tenemos un terreno que estamos haciendo la partición, es donde se encuentra Ecuador TV, que está en la Avenida República del Salvador y Eloy Alfaro, de lo que entiendo. Entonces, es bastantes apetecidos. ¿Encontró algo que no estaba en orden cuando llegó Fernando Villasís a Inmobiliaria? No, por supuesto. Nosotros tenemos... El 21 de mayo fue el último día hábil del gobierno anterior. Ese día se dieron algunos convenios. ¿El día 21? El día 21, el día que dicen que duró 48 horas. Ese día se hicieron, por ejemplo, la Dirección Zonal de Guayaquil, de la Zonal 8, perdón, acá, transfirió la propiedad de la Feria de Durán, 34 hectáreas, avalúo catastral de $10 millones, al municipio de Durán para un plan de vivienda, el cual no se ha cumplido. Y así como estas situaciones, vamos a tratar de ver otros bienes inmuebles en donde vamos a pedir la restitución si es que no se ha cumplido con el objetivo que fue. Y eso nos permite la ley. Entonces, hemos encontrado también convenios de uso. Por ejemplo, en Quito, una casa en el condado fue entregada a una fundación de distrofia muscular, muy noble, lo que sea, pero primero que esa casa no era incautada y legalmente solo podemos entregar bienes incautados a fundaciones sin fines de lucro, pero a través del ministerio correspondiente. Esa casa vale $770,000 y la vamos a sacar a la venta el próximo mes porque está habilitado. Obviamente le hemos dado las oportunidades a esa fundación para que se reubique. Y así tenemos una infinidad de casos de situaciones, carros que estaban en convenio de uso y aparecieron gracias a la voluntad actual de ministros. Por ejemplo, en la Casa para Todos apareció un vehículo que nosotros no lo teníamos registrado y nos dio una copia del convenio. Habían bienes inmuebles que no estaban registrados en nuestro sistema SABI, que es el Sistema de Administración de Bienes Inmuebles, y de pronto la ciudadanía se nos acerca y nos dice, oiga, ahí está el terreno. Los ubicamos y vía georreferencial también podemos ubicarla con los códigos cadastrales la propiedad. Ojo que lo que yo hablo de los bienes inmuebles transitorios, 4.500, es solo los que ya están o a nombre de CETEGIS o en proceso de ponerse. De ahí la infinidad de bienes inmuebles que tienen las instituciones del Estado, que tienen una obligación, Ministerio y Secretaría hace más de 4 años ya y medio, que es el decreto 135 de septiembre del 2017, en donde todos los bienes muebles e inmuebles improductivos del Ejecutivo deben pasar a CETEGIS, a la Secretaría más conocida como Inmobiliaria. Eso está establecido hace más de 4 años, 3 meses, y en este proceso pues ya tenemos algunos avances, cerca de 1.200 bienes inmuebles valorados en $70 millones que nos va a entregar Mineduc, Ministerio de Educación,
y seguimos recibiendo bienes del Banco Central, cerca de 200 al 15 de octubre, recibimos bienes inmuebles del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, etcétera. Es infinito. Esa es la palabra, harto trabajo, Fernando Villasís. Ojalá se arregle, porque el 21 de mayo del año pasado, no solo hay, en diferentes estamentos se hicieron barbaridades jurídicas que tienen que aclararse. Le agradecemos su gentileza y su amabilidad de estar aquí en el programa Diálogo por I99 y 99 TV, y seguiremos conversando. Muchas gracias a usted por estar y concurrir. Gracias a todos ustedes. Encantado de estar aquí, acompañarlos siempre. Perfecto. Tenemos un corte, ya está Patricia.